Una gran burbuja promovida por el volumen cada vez más alto que gestionan los fondos indexados a través de la inversión en índices se está hinchando de manera desmedida. Está entrando tanto dinero en los índices que se están comprando muchas acciones y muchas empresas que quizá no se tendrían que comprar a los precios actuales, haciendo que se estén pagando múltiplos que no tienen ningún tipo de sentido. Esta burbuja, que se ha hinchado de una manera no vista nunca en las últimas décadas, está a punto de explotar, llevándose consigo el dinero de miles de ahorradores que han confiado su dinero a los índices y a las bolsas. Esta realmente, como te puedes imaginar, no es mi opinión. Es la opinión de algunos inversores como Michael Burry, que es el que estuvo detrás de la película de La Gran Apuesta, que predijo con éxito la burbuja de la inversión inmobiliaria en 2008 y que saltó a la fama por esta apuesta en corta contra el mercado inmobiliario en aquella década. Y Burry lo que nos dice es que desde el 2010-2011 todo el dinero que está entrando en la gestión pasiva está haciendo que se compre sin ningún tipo de sentido muchas empresas sin importar los múltiplos. Así que en este vídeo vamos a ver si de verdad debemos preocuparnos o no, porque yo como inversor en fondos indexados que tengo más de 300.000 euros en este tipo de activos, quiero analizar al detalle si sus opiniones tienen sentido o si son opiniones sesgadas y que puede que le interesen a él. Para poner en contexto las declaraciones de Michael Burry, déjame explicarte que generalmente como se mueve la bolsa es porque los inversores buscan acciones que a su juicio estén baratas, es decir, piensan que a futuro se van a revalorizar y por tanto entran ahora, las compran a un precio que ellos consideran que es razonable y que es barato para venderlas en el futuro cuando el mercado por fin ya haya dado a esa acción la importancia y el peso que tiene y por tanto haya subido su precio y él la vende generando una plusvalía. A esto en el argot financiero se le conoce como price discovery o descubrimiento de precio, es decir, el inversor con su criterio y su dinero apuesta por acciones que él piensa que están infravaloradas o sobrevaloradas. Este sistema lo que permite es que si una acción está muy sobrevalorada, los inversores no la van a comprar esperando que se revalorice más y por tanto la demanda de esa acción puede caer y el precio puede acabar cayendo. O incluso los inversores apostarán en corto contra esa acción y, si tienen razón, el precio acabará también cayendo. Pues bien, según Burry y con el crecimiento de la inversión en fondos indexados, que para recordarte de manera sencilla cómo funcionan, es simplemente la inversión en un índice que recoge, por ejemplo, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y el que los inversores pueden seguir y replicarlo comprando, por ejemplo, 1.000 euros en participaciones de ese índice y esos 1.000 euros se repartirán en forma proporcional a las empresas que forman parte de ese índice, el sistema de Discovery Price se elimina. ¿Por qué? Porque el dinero entra a las empresas del índice sin ningún tipo de razonamiento detrás, simplemente por formar parte de ese índice y por tanto hay presión compradora para esas acciones que van a estar siempre recibiendo dinero por los nuevos inversores indexados que según Burry va a influir y va a empujar el precio de las acciones para arriba por ese dinero que sigue entrando y entrando a los fondos indexados y que si no fuera por ello, según siempre Burry, ese dinero no entraría a algunas de las empresas que forman parte de los fondos indexados. Según esta teoría, las acciones que forman parte de los índices han ido subiendo en estos últimos años por efecto llamada. Como los índices han dado buen rendimiento, nuevos inversores han empezado a invertir en estos índices y según subía más y más el rendimiento positivo de estos índices, más nuevos inversores aún ponían su dinero en la compra de participaciones de los índices y esa presión compradora y todo ese dinero que entraba nuevo en demanda de esas acciones empujaba aún más el precio para arriba, generando un círculo vicioso en el que cada vez más dinero entraba a las mismas empresas, a las mismas acciones y por tanto el valor seguía subiendo y por tanto más dinero entraba y ese índice y ese círculo vicioso no paraba nunca. Según Michael Burry, el problema vendría cuando ocurriese un evento denominado como cisne negro, que son aquellos eventos negativos que nadie espera y que generan reacciones de pánico, y todos los inversores indexados intentasen vender al mismo tiempo las mismas acciones y como todo el mundo querría vender y nadie comprar, el precio se desplomaría, pudiendo ir incluso a cero. Así que ahora que entendemos la teoría tan pesimista de Michael Burry, vamos a ver si realmente hay datos que demuestren que lo que dice
es cierto. Recordemos las tres hipótesis principales. El volumen de los fondos indexados ya es lo suficientemente grande para dominar el mercado. Los fondos indexados generan la subida y bajada del precio de acciones por la compra y oferta y demanda que generan. Y por último, todo esto genera que se elimine el price discovery del sistema financiero. Respecto al tema del volumen gestionado por los fondos indexados, hemos de dar la razón a Michael Burry. Cada vez es más grande y está creciendo exponencialmente. Pero aquí se acaba su parte de razón. Si bien es cierto que a principios de los 2000 el volumen gestionado en fondos de inversión de gestión pasiva o indexados solo era del 5 o 10%, ahora mismo ya está próximo de superar el 50%. De hecho, se estima que para 2026 haya más dinero gestionado en fondos de gestión pasiva que de gestión activa. Quizá tenga que ver con esta estadística el hecho de que las comisiones en los fondos gestionados por índices o con estrategias de inversión pasiva tengan comisiones de hasta 10 veces menores que los de gestión activa y que además se haya demostrado sistemáticamente que el 90% de los fondos de gestión activa, gestionados por gestores que intentan adivinar qué empresa va a subir y qué empresa van a bajar para generar plusvalías, obtienen peores rendimientos que los de gestión pasiva. Ahora bien, si no nos quedamos solo en la superficie del dato y vamos un poquito más allá a ver qué de realidad tiene esto, vamos a ver que este porcentaje de volumen de dinero gestionado, de este 50% en gestión pasiva, es solo si comparamos los fondos de inversión entre ellos. Si comparamos el volumen que se invierte en fondos de gestión pasiva respecto al total del mercado de acciones, veremos que solamente el 12% de todo el dinero que se mueve o de todos los activos que hay en el mercado de acciones americanos está controlado por los fondos de gestión pasiva. Si esto lo ponemos en perspectiva internacional, entonces solamente el 7% de los fondos internacionales está en estrategias de inversión pasiva. Es decir, el volumen está muy lejos de ser una mayoría aplastante. Yendo a la segunda parte de su hipótesis, donde nos dice que ya son los fondos indexados y el volumen gestionado por ellos los que generan la subida y bajada de precios en las acciones, entonces hay que ir a ver este estudio de BlackRock donde analizan cómo se reparte el dinero, quién mueve más dinero en el trading y del dinero que se mueve en el mercado de acciones, de qué porcentaje viene pues, de los traders activos, de los fondos de inversión, de los fondos de gestión pasiva o de los inversores particulares. En este estudio de BlackRock, que lo tendrás en la descripción, lo que se nos dice es que de cada $22 que se mueven en trading diario, es decir, en operaciones de compra y venta de acciones, solamente $1 de estos 22 viene relacionado con compras y ventas de estrategias de inversión pasiva o indexadas. Es decir, no tiene ningún sentido pensar que este dólar genera que se mueva el mercado entero cuando solo representa 1 de cada 22. Si te preguntas por qué la inversión pasiva, suponiendo un 12% del total del mercado de acciones americanas en cuanto al valor que representan, solo es 1 de cada 22, es decir, bastante menos, es porque las inversiones pasivas apenas tienen compra y venta de acciones. Simplemente se rebalancean una vez cada mes o una vez al trimestre o al semestre y no generan prácticamente actividad de trading. Y esto nos lleva directamente a atacar la tercera parte de la hipótesis, el price discovery o el mecanismo por el que los inversores intentan adivinar qué empresa va a subir o qué empresa va a bajar. Vemos que está más vivo que nunca. $21 de cada 22 que se tradean son de inversores particulares o de fondos de pensiones o de fondos de inversión activos intentando hacer trading para obtener plusvalías a corto, medio o largo plazo, no intentando replicar índices. Además, quiero que veas esta imagen conmigo. Representa qué ocurrió a ciertas acciones después de anunciarse que se iban a incluir en un índice. Como ves, hay algunas acciones que continuaron subiendo después de la línea roja, otras que se mantuvieron más o menos y otras que disminuyeron. Lo que este estudio de Seeking Alpha demuestra es que no está correlacionado el entrar en un índice con el rendimiento futuro de esa acción respecto al índice. Hay acciones que subirán más que el índice, otras que subirán más o menos como el índice y otras que perderán valor respecto al índice. Por otra parte, me gustaría que viésemos juntos también esta imagen de aquí. Aquí muestra en 2022 lo que ocurrió con algunas de las principales empresas del S&P 500. Microsoft en el 2022 corrigió un 22%, Meta corrigió un 42%, Netflix un 70%, Alphabet, que es Google, un 22%, incluso Apple también corrigió un 19%. El índice al final no cayó lo mismo que estas empresas, de hecho cada una de ellas cayeron en proporción a lo que los inversores pensaban que tenían que castigarlas en el mercado. Nada que ver con el rendimiento del índice de inicio a finales de año. Pero lo que es más interesante es que estas caídas no se produjeron en horas normales de trading, se produjeron
cuando las compañías presentaron resultado. Y en esos momentos los traders decidieron apostar a favor o en contra de estas acciones. Es decir, no fue porque el índice estuviese yendo bien o mal que estas acciones cayeron, sino porque cuando estas empresas presentaron resultados y a los inversores no les gustaron, decidieron castigarlas vendiendo las posiciones que tenían o apostando en contra, y esto generó la caída en estas acciones que posteriormente se reflejó en los índices. No al revés. Si esto lo juntamos con este otro gráfico de aquí que mide la evolución del precio relativo de las acciones en el S&P 500 desde prácticamente su creación, vemos que el precio medio de cada acción ha ido variando. Esto lo mide el PER. El PER lo que te dice es cuántos años de beneficios de una acción tienes que pagar para poder comprarla. Actualmente está en 25 años por acción, pero vemos que en el 2000 llegó a estar prácticamente en 45 años de beneficios por acción. Es decir, ¿qué lógica tiene que el mercado se haya inflado a raíz del crecimiento de la inversión pasiva cuando en el 2000 el precio del mercado relativo era 2 o 3 veces más caro de lo que es ahora y la inversión pasiva era 5 veces menor de la que es hoy? En el estudio de BlackRock esto nos lo explican claramente. No tiene ningún sentido las alegaciones de Michael Burry y de los otros inversores que critican la inversión indexada, porque además la inversión activa y la inversión pasiva se complementan y se autorregulan. Es decir, si fuese cierto que el volumen de dinero que va destinado a la inversión pasiva fuese demasiado y ya no fuese una inversión óptima, entonces se crearían oportunidades de trading, de compra a medio plazo, de compra a largo plazo, de acciones que estarían muy infravaloradas, y los managers de gestión activa podrían aprovecharlas viendo aumentados sus retornos y sus beneficios, lo que haría que el propio inversor de gestión pasiva, al ver que ya hay más dinero y hay más beneficios en la inversión activa, se fuese a este tipo de inversión, regulándose así los flujos de capital de un tipo de inversión a la otra. Y ya a modo de curiosidad te pongo aquí esta tabla, la he sacado de un artículo de Finicens en el que analizaban la evolución del mercado de acciones. En él vemos cómo han ido cambiando todas las empresas que forman parte del top 10 del S&P 500 pues desde la década de 1980. Si esta teoría fuese real y entrase el dinero independientemente del valor de las empresas, las que ya estuviesen bien posicionadas en un índice se quedarían ahí de por vida, porque el dinero que está entrando a la gestión indexada no hace más que crecer. Pero como vemos, ese no es el caso. Siempre que vemos estos titulares hay que ir a los datos y no quedarse en los titulares. Yo, como inversor acérrimo de los fondos indexados y que tiene varios centenares de miles de euros, he querido estudiarlo y leer todos los artículos y estudios habidos y por haber, y no he encontrado ninguna razón que me haga preocuparme hoy en día por mi inversión futura en fondos indexados. Seguiré cada semana comprándolos tal y como te explico en este vídeo tutorial de 1 hora, donde aprenderás todo lo que necesitas saber para lanzarte a invertir en los fondos indexados. Hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios si te ha gustado y, por cierto, coméntame sobre el nuevo setup, que nos hemos mudado a una casa nueva y estoy estrenando estudio. Hay algunas cosas que mejorar, pero espero que os agrade. Dejadme en los comentarios, además, si os gustaría que hiciese un house tour de la nueva casa. Son 3 plantas, está muy chula y toda esta la vamos a destinar a estudio de grabación y podcast. Oye, nos vemos la semana que se viene. Suscríbete y dale like fuerte al vídeo. Chao.